Estás escuchando el podcast Lane 4, donde nos sentamos con nadadores experimentados, entrenadores y conocedores de la natación para aprender sobre sus experiencias y las lecciones que han aprendido durante su carrera deportiva. Somos Daniel y Pedro, y en el episodio de hoy les contaremos un poquito sobre nuestra carrera deportiva, así como algunas anécdotas y la razón por la que estamos haciendo el podcast Lane 4. ¿Listo? Alrighty. Mierda, loco, déjame buscar un cargador porque no voy a ser tan bruto. Bueno, ahora sí, bienvenidos a otro episodio de Lane 4 Podcast. Este episodio va a ser un poquito diferente a los que hemos tenido, porque ahora no tenemos a ningún invitado, somos nomás Pedro y yo. Que vamos a estar hablando un poquito sobre nosotros y de la razón por la que estamos haciendo el podcast. Pedro, ¿cómo estás? Loco, creo que debemos hacerlo otra vez porque es que se escuchó como que de que no tenemos ningún invitado, como que nos rechazaron las invitaciones. se escuchó como así. Yo creo que es mejor decir como que esta vez no quisimos invitar a ningún nadador o algo así. Bueno, pues ya eso lo dejamos así, no tenemos que borrarlo. Para que sepan que ese no es el caso, o sea, que no es como que nos rechazaron, sino nomás no quisimos tener a ningún invitado en este episodio. ¿No? Exacto, dilo así, que no quisimos tener ningún invitado. Dale el intro otra vez. Ya está, esta es la grabación, este es el episodio. No. Sí. Vamos a darle. Mira, primero yo soy Daniel Torres, soy un ex nadador de la selección mexicana de natación. Me retiré a los 27 años o 28 años en diciembre del 2018 y pues ya mi carrera de nadador duró un poco más de 20 años y pues ahorita ya estoy como un señor, ¿verdad? Trabajando en una compañía normal, sin ser entrenador ni nada. Toca, Pedro, a ver tú, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, nada, mi nombre es Pedro Tejada, soy ex selección nacional de República Dominicana. Me retiré a finales del año pasado, diciembre de 2019, fue mi última competencia. Ha sido un poco difícil ya que tengo nadando desde los 3 años y me retiré a los 25, es decir, 22 años nadando. Uh-huh. Y es un poco difícil dejar de hacer algo que tú estás acostumbrado todos los días, que no es que no me meto al agua de vez en cuando, pero es un poco difícil. Daniel diría lo mismo, que cuando uno ve una competencia o quizá que alguien ve a un nadador que tú le ganabas bajando los tiempos, te dan ganas de volver otra vez. Claro. Pero es una decisión muy difícil y uno se tiene que adaptar a los cambios y seguir adelante. Pero yo entiendo que si un nadador tiene la oportunidad de seguir nadando hasta los 35 años, que lo haga, porque yo lo hiciera. Si tuviera una forma de que pudiera ganar dinero a través de la natación, yo estuviera nadando hasta los 45 años. Claro. Como el brasileño que nada mariposa. El que Nicolás tiene 31, 32 y hombre, sigue nadando y bajando. Ya tiene como 40. Nicolás Santos. Sí. Creo que tiene 40 años ya. Y tiene el récord del mundo en el 50 metros mariposa. Ya lo sabe. Eso es algo que uno lo disfrutaría. Sí. Y nada, nosotros quisimos hacer este podcast un poco diferente. Lo que queremos es que ustedes se sientan que son parte de esta conversación. Por eso ven que Daniel y yo estamos conversando muy informal, como si fuéramos, como si estuviéramos conversando en un café. Entonces lo hicimos un poco diferente porque nos dimos cuenta que estábamos invitando nadadores muy completos y todo, pero quizá ustedes no conocían un poco la historia de nosotros y por qué nació este podcast. Daniel y yo tenemos historias diferentes, pero en mi caso yo decidí empezar este podcast con Daniel porque entendemos que a los nadadores latinoamericanos, o sea, sí les falta
quizás algo de guía. Es como una manera de nosotros poder ayudar. O sea, Daniel cuando yo nadaba me ayudaba desinteresadamente y eso mismo yo lo pasaba a otros nadadores desinteresadamente. Entonces, la mejor forma de hacerlo es a través de este podcast y lo que queremos es que ustedes aprendan lo más posible y de nuestras experiencias. Sí, de las experiencias de los nadadores con los que platicamos, porque pues sí, pueden escuchar historias o entrevistas de nadadores como Michael Phelps y Ryan Lochte y los que tú quieras, Katinka Hosu, todos estos super nadadores que están en las Olimpiadas y ganando medallas de oro y así, pero a mí lo que me gusta del podcast es que estamos hablando con nadadores que son un poquito más con las que nos podemos relacionar más, porque son de la misma área que somos nosotros, son mayormente latinoamericanos y no porque no tengan medallas de Olimpiadas quiere decir que su viaje o su historia es menos impactante, o sea, al revés, yo en mi carrera de natación, yo me acuerdo que entrenando en la Universidad de Michigan, en el grupo de posgrado, y en la Universidad de Virginia Tech con Sergio López, me acuerdo que, o sea, yo he visto de todo. Yo he visto nadadores que se matan en los entrenamientos y hacen todo y nunca hacen una selección nacional. Y, o sea, según ellos hacen todo bien, comen bien, duermen bien y pues no se puede. Y hay otros nadadores que a lo mejor son un poquito más, o sea, talentosos desde chicos y sin tanto esfuerzo como los demás pueden llegar mucho más lejos. Entonces, yo sé que muchas de las historias de las que estamos platicando son de nadadores que, o sea, pueden tener una historia súper interesante y muchos sacrificios que han hecho y a lo mejor no para ganar una medalla olímpica, sino nomás para calificar a Juegos Olímpicos o para Juegos Panamericanos, Centroamericanos o lo que sea la meta de ese nadador o nadadora. Entonces, por eso me gusta mucho esto que estamos haciendo con principalmente nadadores latinoamericanos. Sí, entonces volviendo eh, un poco al tema de quizás los consejos que le podemos dar a ustedes. O sea, lo que le podemos decir es que quizás de nuestra historia pueden aprender algo, que quizás, por ejemplo, yo no llegué a un Panamericano como Daniel, pero sí le aseguro que puse el mismo esfuerzo. Uh-huh. Pero cada persona tiene su tiempo y cada persona es diferente. Quizás si ese esfuerzo yo lo hubiera puesto desde mucho antes, desde más pequeño, hubiera llegado un poco más lejos. Uh-huh. Entonces, lo que tratamos con esto es que ustedes básicamente despierten. Si tú, por ejemplo, tienes 15, 14 años y tú estás escuchando este podcast, o sea, tú no estás tarde. No esperes que sea más tarde para luego arrepentirte. O sea, si da el 100% de tu esfuerzo desde ya y eso te va a ayudar muchísimo. O sea, un poco de mi historia, para hacerla corta, es que yo nado desde los 3 años. Eh, Siempre diría que me destaqué en mi país, es decir, entre los primeros tres lugares. En mi caso, yo soy pechista. Eh, pero sí desde muy pequeño siempre fui muy, muy soñador, siempre sabía dónde quería llegar, aunque no siempre era muy constante en mi esfuerzo cuando pequeño. Entonces me acuerdo como hoy que cuando tenía 12 años quería ser mi primer centroamericano, porque aquí tenemos lo que es los campeonatos centroamericanos y del Caribe y también están los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que son un poco más top. Pero en ese tiempo yo quería llegar a lo que son los campeonatos centroamericanos y me acuerdo que tenía que hacer como 1.20 en un 100 pecho. Yo hacía como 1.23 y me acuerdo que yo lo dibujaba en mi colegio, que sí, okay, y era, mira, yo quiero hacer ese tiempo, yo quiero hacer, ¿Pero pero cuántos años tenías ahí? como 12. Pero, Era categoría 11 y 12. Para yo poder ir a ese centroamericano, yo tenía que hacer 1.20. Me acuerdo como ahora, que yo lo dibujaba. pero Pero todavía, una todavía cosa, hacías eso cuando, o sea, a tus sí, 25 años, cuando sí, te estaba ayudando yo a entrenar y a tus carreras, tú tenías todo escrito por todos lados en tu trabajo
el Sí, tiempo es que verdad. querías hacer. Pero en ese caso, algo era lo que yo decía y lo que pensaba, y otra cosa era lo que yo hacía. Ajá, Quizá no era tan constante en mis entrenamientos. O sea, nosotros, Daniel y yo, sabemos lo que, por lo menos yo, sé lo que cuando joven, a mitad de la práctica, tú saliste y decís que va al baño y quedaste parado 5 minutos, espera que hagan el primer claro. set y después vuelve otra vez. O sea, nosotros sabemos lo que es eso. Ajá. Entonces, nada, me Pero acuerdo que ese año. haciendo, espérame, pero haciendo eso, o sea, no estás engañando a nadie más que a ti mismo, porque si tú tienes una meta, la que quieres lograr, y estás entrenando y en vez de entrenar te sales a que me duele la cabeza, que me duele un hombro, que me voy al baño pero me quedo en las regaderas, o sea, no estás haciendo daño a nadie más que a ti, porque estás perjudicando tu camino hacia la meta que quieres lograr. Exacto. ¿Verdad? Entonces, así mismo fue, categoría 11 y 12 no hice selección, eh, categoría 13 y 14 tampoco hice selección. Yo siempre he sido pechista, pero siempre era bueno también en aguas abiertas, y a los 15 16 años me puse a nadar aguas abiertas, y me acuerdo que el primer selectivo de aguas abiertas, que era 5 kilómetros, el que llegara de primero iba a ir al CIS, a los Juegos Interislas. Y esa básicamente iba a ser como mi primera selección, y me acuerdo que duré 4.995 metros adelante, y, No, y me acuerdo que en el tope pusieron la mano primero y luego yo la puse encima de él, porque no, cuando uno está nadando en aguas abiertas, o sea, hay que, dramático. cuando tú llegas a la meta, tú tienes que topar una meta que está arriba, como un cartel. Ajá. Entonces me acuerdo que yo topé encima de la mano de mi No. competidor, y me quedé fuera. Entonces, al siguiente año me pasó lo mismo con otro entrenador, que diga, con otro atleta. Y era básicamente, yo sentí que tenía una barrera mental. Ajá, Bueno, pero antes de esas dos competencias, yo sí fui selección, que fue en la Copa Marcelo Salado, ajá. que eso fue en Cuba, que fui con 15 años y ganamos una medalla ahí en relevo. Pero ahí fue que tomaron como las mejores marcas técnicas y eso, y ahí me eligieron. Pero yo quería hacer un tiempo para ser selección nacional. Entonces, luego de las aguas abiertas, ahí bajé un poco mi rendimiento porque sentía que no estaba dando resultados, y yo hacía todo lo que podía. En toda la competencia antes del selectivo, yo quedaba primero, y cuando llegaba el selectivo quedaba segundo por milésima. Ay, no. Y así. Entonces eso en verdad me dolía bastante, pero luego yo llegué a un punto cuando tenía como 20 años, que yo dije, oye, tengo que empezar a entrenar porque ya se me está haciendo tarde y yo quiero ser selección por mi cuenta, no que me digan, ok, tú estás en el top 5 y vamos a llevarte. Entonces ahí fue que comencé a entrenar. Yo tenía unos ahorros de mi vida entera y decidí ir a Asura, al campamento Asura en Florida, a entrenar por 3 meses. Ahí gasté todos mis ahorros de mi vida entera y logré mejorar muchísimo mis tiempos. Yo llegué a Asura como con un 1.12, 1.11, y me fui con unos 6 y 29 en 50 pechos. Y eso fue solamente en 3 meses. Y luego seguí entrenando para hacer mi primera selección, y me acuerdo que hice selección ni siquiera sin darme cuenta. Fue sin darme cuenta. Porque me acuerdo que yo competí normal, o sea, ya yo estaba como más calmado de la mente. Yo sí tenía un objetivo del tiempo que yo quería hacer, que en ese tiempo era 1.5. Era 1.5. Yo quería hacer 1.5 en el 100 pecho. No sabía contar el tiempo para hacer selección. Yo solamente sabía que quería hacer 1.5 y me concentré en ese objetivo. Y luego me llamaron y me dijeron, mira, calificaste para ir a los campeonatos centroamericanos, el tiempo era 1.7, que yo qué, yo, wow, nada, perfecto. Y luego de eso me puse a entrenar para esos juegos. Me acuerdo que no sé por qué, pero no estaba en mi máximo potencial para,
para esos juegos. Y me acuerdo que subí el tiempo del 100 pecho y solamente me quedaba nadar el 50 pecho, que en sí esa era mi prueba. Mi mejor tiempo en ese momento era 29.3 los 50 metros pecho. Y me acuerdo que entré a la final de octavo en el carril 8. Y, y nada, la final yo dije, wow, o sea, yo tengo que ganar una medalla, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo lo que ahí recé a Dios y yo dije, oye, yo voy a dar lo mejor de mí, aunque no salga. Y cogí la medalla de tercero por una centésima. Híjole. Y ese fue uno de los mejores momentos de mi vida, que quizá no llega a un Panamericano, pero fue muy importante para mí porque cumplí un objetivo y algo que yo me venía proponiendo desde hace mucho tiempo. Sí, pues eso es lo que estamos diciendo, que no porque no llegamos a Panamericanos o Juegos Olímpicos o medallas o lo que sea, no quiere decir que nuestros sacrificios no valgan la pena o no valgan, porque pues en realidad el trabajo está puesto y hicimos lo más que pudimos con lo que teníamos, que es lo que con lo que yo me basaba casi siempre que entrenaba. O sea, voy a hacer el máximo que puedo hacer con lo que yo puedo hacer. Entonces, pues súper bien ahí Sí, esa medallita. esa es un poquito de mi historia, pero yo básicamente no quiero que lo vean como una historia, sino el esfuerzo que yo hice, porque simplemente fue un cambio de mindset, o sea, comencé a cogerme los entrenamientos en serio, comencé a tomar entrenamientos mentales por mi cuenta y simplemente yo dije, oye, si yo quiero llegar del punto A al punto B, o sea, tengo que hacer todo lo posible, no importa las piedras que están en el camino. Y me acuerdo que una de las historias que yo escuché viendo videos de motivación, porque yo siempre he visto eso, me acuerdo que uno de los motivadores de mis favoritos se llama Eric Thomas, y en una charla él contaba una historia de un joven que fue como a una aldea. Tú sabes que en cada aldea hay como lo que le dicen un chamán, como un viejo que es el que más sabe, un señor mayor que es el que más sabe. Sí, sí, sí. Y entonces ese joven quería ser exitoso en la vida y va donde el chamán y le dice como que, mire, yo quiero ser exitoso, dígame lo que tengo que hacer, yo voy a hacer todo lo que usted me diga. Y el chamán lo que le dijo fue, nos vemos mañana en la playa a las 5 de la mañana. Y el joven dice como que, ¿cómo que en la playa? Le dice, si tú quieres ser exitoso, nos vemos en la playa a las 5 de la mañana del día de mañana. Creo que Y sí he nada, escuchado esa historia. Pero síguele, porque no me acuerdo. entonces el joven va al otro día a la playa y ve que el chamán está adentro del agua con ese frío de madrugada y le dice, entra. Y el joven asustado dice como que, mira, yo no sé nadar. Y él, entra, confía en mí. Y le dice que vaya avanzando, avanzando, avanzando. Y en un punto, el, el joven, el agua ya le está dando por el mentón, por la barbilla. Uh-huh. Y él no sabe nadar. Y el chamán lo que hace es que le hunde la cabeza y se está ahogando. Y entonces se está ahogando y dura como 20 segundos, 30 segundos ahí abajo. Y cuando sale respirando, como que. La primera pregunta que le hacen es: ¿en qué tú estabas pensando ahí abajo? O sea, ¿qué tú tenías en la mente? Y el joven lo que le dice: oye, yo no estaba pensando en nada, lo único que yo pensaba era en oxígeno, yo quería aire. Y el chamán muy sabio le dice: cuando tú pienses en el éxito, tanto como tú pensabas en ese oxígeno, entonces vas a tener éxito. Con eso lo que quiere decir es que si tú por ejemplo quieres hacer un tiempo, ya ahí se acabó la historia. Si tú quieres hacer un tiempo, por ejemplo, el 50 libre, 23, cuando en tu cabeza tú solamente tengas el número 23 y no pienses en otra cosa, es decir, ¿y si hago 24? ¿Y si hago 25? Oye, no, solamente hay una probabilidad. Y si es hacer 23, ahí tú lo vas a lograr. Sí. Porque tú tienes que estar como los caballos. Tú sabes que a los caballos le ponen como algo en los ojos para que no miren para los lados, Sí, sí, sí. para que no se distraigan. Sí. Entonces, si tú eres así mismo con tus metas, que no mira hacia los lados, simplemente te concentras, yo te aseguro que tú lo vas a lograr. Ajá. Y si no lo logra, va a quedar demasiado cerca. O sea,
que la satisfacción va a ser buenísima, o sea, tú no tienes nada que perder. Claro, y una vez, Entonces, y lo logres o no lo logres, o sea, lo peor cuando uno no lo logra es pensar, hijo, a lo mejor y si hubiera hecho esto, a lo mejor y si hubiera hecho lo otro. Entonces, pero si haces todo y aún así no lo logras, o sea, no puedes, o sea, enojarte porque hiciste todo lo que tenías que hacer. O sea, todo lo que podías hacer lo hiciste y aún así no lo lograste, no había nada más que podías hacer. Entonces, te quedas igual satisfecho porque tú hiciste lo máximo que podías haber hecho para lograr lo que quisiste. Pues, no sé, no es que no haya sido suficiente, sino nomás que no, por cualquier razón X o por Y, no se cumplió, pero o sea, cuando lo haces, tienes la probabilidad más grande de lograr lo que quieres, cuando haces todo lo que puedes. sí, entonces eso básicamente es lo que yo quisiera que ustedes aprendan de mi historia, que quizá no soy como Luis, que llegó un Panamericano, fue una Olimpiada, pero si hay algo que yo le puedo decir es que si ustedes se enfocan, no hay forma que no lo logren. Uh-huh. O sea, si hay algo que ustedes pueden sacar de este podcast de hoy, es eso. Es esos 2 minutos de esa historia y es que simplemente se enfoquen en lo que ustedes quieren lograr. Uh-huh. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, yo sé que Daniel tiene algo parecido también con eso, porque una persona de la que me inculcó a lo que es el entrenamiento mental fuiste tú, Daniel. Entonces, no sé qué quieras decir al respecto. Pues un poquito más de mi historia es que yo, pues también, quería hacer selección nacional mexicana, pero también empezó un poquito tarde. Creo que en el 2009 fue cuando empecé a ponerme un poquito más serio y concentrarme a hacer la selección para ir al Mundial de Roma. Y pues llegué al selectivo y no pasé. Y pues ni modo, ¿no? O sea, me agüité un poquito, pero al mismo tiempo decía, no, pues entonces voy a volver más fuerte, a seguir entrenando fuerte. Y luego llegó el 2010 y tocaban los Juegos Centroamericanos de Mayagüez y tampoco pude. Y dije, híjole, otra vez, pero bueno, voy a regresar otra vez más fuerte para el Mundial de Shanghái. Fue Shanghái en 2011, ¿no? Sí, sí. Y luego llegamos al selectivo y tampoco pude. Pero tenía los Juegos de Londres en la mente, entonces seguí entrenando durísimo y aquí y allá y llegamos al selectivo y tampoco, lejos otra vez. Y seguí ahora para el Mundial de Barcelona, que también, como tú, o sea, ponía en mi cuaderno en la escuela el logo de Barcelona y lo tenía súper claro en mi mente la meta y trabajando duro y llegamos al selectivo y tampoco. Y luego quedó el 2014 y para el 2014 eran los Juegos Centroamericanos de Veracruz, que ahí para serles sinceros, a mí me fue súper bien en mi último año de elegibilidad de la universidad, donde hice mejores tiempos en muchas de mis pruebas, pero ahí no sé si fue error mío, la verdad es que no me arrepiento absolutamente nada, pero en vez de ir al selectivo de centroamericanos, fui a un viaje por Europa con mis amigos por un mes y pues esa es otra historia que les puedo contar otro día, pero me la pasé súper bien y ahí fue cuando se me pasó el 2014, pero regresé a entrenar otra vez duro y eran cuando eran los Juegos Panamericanos de Toronto del 2015 y en el selectivo por fin, después de 6 años de tratar de hacer una selección nacional, lo logré en el 100 dorso a mis 23 años, o sea, llevaba ya ¿cuántos años? No. Cinco, seis, o sea, desde los 18 años que Uh-huh. estaba tratando de tener una gorra, nomás quería una gorra yo de México con mi nombre y después de tanto tiempo por fin lo logré y fui a Juegos Panamericanos, super padre la experiencia y, y de ahí pues tocaban que las Olimpiadas de Río de Janeiro, donde traté de llevar mi nivel un poquito más alto y me fui a entrenar al grupo de posgrado de la Universidad de Michigan con Mike Bonham, con unos super nadadores. Estaba nadando con Junia Koga, que ganó el mundial en el 2009 en Roma. Está entrenando con Guy Barnea, el israelí que quedó en tercero en el mundial de Barcelona, creo en el de Shanghái en el 50 dorso. Con Bobby Hurley, un australiano que tenía récord del mundo en el 50 dorso en curso corto. O sea, puras estrellas. Y entrené así mi máximo ese año también y pues me quedé corto otra vez de las Olimpiadas. Ya fueron mis segundas y ahí fue cuando pensé que ya
era momento de mi retiro y seguir moviéndome con mi vida hacia adelante. Y después de un año de trabajar como señor, como está ahorita, me, me tuvimos como una, ¿qué se dice? ¿Cómo se dice cuando tienes ese momento donde, pum, se te prende una idea o haces una decisión fuerte? Una epifanía, ¿se dice así? Creo que así, pero yo no le digo así. ¿Cómo Vamos le a decir dices? que despertaste. Bueno, desperté de repente así, pum, y platiqué con Ashley, que era mi esposa en ese momento, y le dije, ¿sabes qué? Se me hace que no estoy listo para seguir, para trabajar y creo que no. Que era tu esposa en ese momento y sigue siendo. Sí, bueno, pero ya era, me refiero. Y le dije, creo que no he alcanzado mi potencial de nadador y quiero volver a entrenar para intentar a calificar a... ¿Y ese perro qué? ¿De quién es ese perro? Sáquenlo, por favor. Entonces, Bueno, entonces que era para calificar a Tokio y ahí volví en el 2017 y volví a entrenar, o sea, regresé, pero entrenamos ahora, bueno, nos mudamos Ashley y yo a Florida, que fue donde nos conocimos tú y yo, Pedro, ahí en Azura. Yo iba ahí a Azura a entrenar porque pues tenía muy buena reputación sobre todo con nadadores latinoamericanos y aparte estaba ahí Marcos Lavado, que es alguien con el que ya platicamos en uno de nuestros episodios y vi que era súper bueno y hablé con él y le pregunté qué tal, cómo veía el entrenamiento y me dijo que desde que empezó a entrenar en Azura pues que ha mejorado mucho y pues ya nos mudamos a Florida y ahí entrené un año, que ahí fue cuando califiqué a Juegos Centroamericanos en Barranquilla y pues la verdad es que después de Juegos Centroamericanos ahí fue cuando me retiré en diciembre, pero esa competencia fue la mejor competencia de toda mi vida. O sea, si no hubiera regresado a nadar en el 2017, nunca hubiera pasado por esa competencia. Entonces, aunque me retiré antes de intentar calificar a Tokio, que ahorita, pues imagínate, ya se hubiera extendido otro año porque pues pusieron los juegos, pero, o sea, súper feliz y contento de haber regresado a nadar solamente para experimentar esa competencia donde México hizo historia, o sea, 15 o 16 medallas de oro, donde casi todos los de la selección sacamos medalla, pues estuvo súper padre. Y aparte me nombraron capitán del equipo que, pues súper honrado de haber sido el capitán de ese equipo de México donde hicieron historia. Pero pues sí, ahorita ya trabajando como señor, como ya dije como 1000 veces, y pues también vamos a platicarles que otra de la razón por la que quisimos hacer este podcast es que nosotros todavía nos encanta la natación y somos súper apasionados y pensamos que el podcast sería una manera en la que nosotros podíamos como dar a la comunidad de natación latinoamericana, ya que en nuestra posición actualmente el ser entrenador no nos conviene a ninguno de los dos por razones principalmente económicas me hace, pero igual nos gustaría aportar algo a la comunidad de natación latinoamericana y pues lo estamos haciendo por medio de este podcast. Entonces, ojalá les sirva de algo. Si a una persona le sirve, lo seguimos haciendo. El día que ya tengamos cero, que nadie nos escuche, yo creo que ya vamos a parar, pero... no, y si ustedes entienden que nosotros deberíamos abordar quizá un tema o tienen alguna pregunta, nos pueden hablar a nuestro Instagram, al personal o a la cuenta del podcast Uh-huh. y quizás sugerir algún tema. Ah, mira, yo quiero que ustedes hablen sobre las metas, sobre objetivos, meta a largo plazo, meta a corto plazo, que hablen con entrenadores, etcétera. Sí. Nosotros lo que queremos es básicamente ayudarlos, porque si por lo menos yo hubiera escuchado quizá un podcast así o experiencia, algunos nadadores que me hablen en realidad en realidad lo que han pasado, Uh-huh. o sea, me hubiera servido bastante, porque no todo es color de rosa. Ah, yo fui al mundial, yo fui a qué sé yo qué, pero el proceso Claro. es lo que cuenta, porque quizá ustedes ven nadadores y dicen,
no, él a los 12 años estaba haciendo tal tiempo y por eso viajó, porque era talentoso de pequeño, pero no. O sea, hay nadadores que que empiezan a nadar a los 12 años, a los 15 años y su primera selección a los 20, a los 24. O sea, cada quien tiene su tiempo y cada nadador es diferente. Eso es lo que queremos que ustedes entiendan. Y que básicamente si ven una oportunidad es que la tomen. Yo diría que si, por ejemplo, si usted es muy competitivo como yo y Daniel y ustedes tienen una persona quizás que le quieran ganar en específico y tú dices, wow, ahora no puedo entrenar, pero si tú sabes que esa persona tampoco está entrenando, entonces tú haces más físico que él, obviamente inteligentemente, pero siempre fajándose en cada entrenamiento, ya sea de casa, ya sea en el agua. Pero por lo menos yo, cuando tenía un contrincante en el agua, yo no dejaba de pensar en el tiempo que yo tenía que hacer para yo ganarle. O sea, cuando estaba entrenando, yo me imaginaba que estaba al lado mío. O cuando iba a salir de noche o salía de noche, yo diría, pero tal persona seguramente está acostada porque mañana tiene entrenamiento. Ok, yo me voy a acostar porque mañana tengo que entrenar mejor que él. Uh-huh. Y básicamente así era que lo hacía, pero nosotros que queremos que ustedes aprendan lo más posible y si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, nosotros estamos aquí para ayudarlos, porque esto no lo estamos haciendo, o sea, por nosotros, sino por ustedes. Sí. Nos gusta ayudar y queremos llegar a la más persona posible, o sea, nunca hemos parado de ayudar porque lo hacemos con X atletas que tenemos cercanos, pero la forma de llegar más lejos a más cantidad de personas es a través de un podcast. Así es. Entonces, estamos aquí para lo que necesiten. Así es. Pues ahí está ya este episodio. Yo creo que ahí le cortamos. A lo mejor más adelante hacemos otro más donde a lo mejor compartimos un poquito más de detalles sobre nuestras experiencias o lo que tú quieras, pero pues ahorita se me hace que ahorita es suficiente y pues ya. Gracias, Pedro. Un episodio un poco corto, pero bueno, ahí normal, ¿no? 32 minutos, pero... Corto y chilling, nada formal, sino imagínense que ni siquiera vamos a cortar el episodio, simplemente para que ustedes escuchen los errores y todo, porque nosotros queremos que ustedes se sientan que estamos lo más cercanos a ustedes posible. Sí, que nos escuchan bien. Y nada, denle para adelante y no se rindan, que todavía queda mucho, mucho por hacer. Tú tengas 10 años, 12 años, 40 años, queda mucho por hacer. Así es. Y si conocen a alguien que a lo mejor no nos conoce y que crean que se puede beneficiar del podcast, pues mándenselo para que nos escuche y a lo mejor de algo les tiene que servir en su vida, ya sea en la carrera de natación o en su vida natural, o sea, normal. Gracias por escuchar, Pedro. Hasta luego. Nos vemos, un placer. Dale, hasta la otra. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor déjanos un review en Apple Podcasts, si es ahí donde nos escuchaste. Y suscríbete al podcast para seguir escuchando contenido como el de hoy. Somos Daniel y Pedro, hasta la próxima.